Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, la Corte Suprema de Justicia se lució y resolvió citar otra vez a una declaración al presidente Álvaro Uribe Vélez por la masacre del Aro. Masacre que ya tenía un inhibitorio de la Fiscalía. Y yo me pregunto, ¿la Fiscalía cuántos inhibitorios tiene que dictar? ¿No hay una cosa que se llama la cosa juzgada? Cosa juzgada que existe en materia penal y en materia administrativa. Es decir, las investigaciones no pueden durar toda la vida. O vamos a abrir investigación penal por el atentado contra Bolívar en 1828. Pues pudiera ser también, es una idea, a ver si la copia el fiscal. No, las cosas tienen que tener un punto final, y la cosa juzgada le pone punto final a los procedimientos que se adelantan, bien que sean procedimientos penales o administrativos o de cualquier género, de mar. Pues doctor Fernando, en este caso, como se trata de una masacre, ojo a esto que estoy diciendo, y encontrarán ustedes las razones por las que el gobierno respondió con Sergio habló de esto en la noticia de él, ¿no? Y no se trataba de masacre, sino de asesinatos. Homicidios colectivos. Sí, homicidios colectivos. Ojo con eso. Anuncian la creación de una fuerza élite, ¿no? Porque aquí, pues siempre que pasa algo, fuerza élite. Ahora entonces habrá una fuerza élite para. Tenemos para tantas fuerzas élites que ya no caben en el país tantas fuerzas élites. Imagínese. Todo tiene su razón de ser y por eso el lenguaje que utiliza el gobierno nacional en estos momentos. ¿Por qué? Lo explico porque resulta que en Colombia, la ley 600 de 2000, Código Penal, habla de la revocatoria de la resolución inhibitoria, que es la que expide la Fiscalía, y dice lo siguiente, se los voy a leer: la resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base proferida. Entonces no está ejecutoriada, es una contradicción en los términos. O hace o no hace tránsito a cosa juzgada. Lo que está diciendo la ley 600 es la barbaridad de que las investigaciones no terminan nunca. ¿Y sabe usted por qué? En virtud del Estatuto de Roma, del cual Colombia hace parte, en su artículo 29, que establece, ojo a esto, la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Una cosa es imprescriptibilidad y otra cosa es cosa juzgada. Son cosas distintas. De manera que no prescribe. Como se trata de un delito, doctor Fernando, que está a la luz del Estatuto de Roma, no pueden permitir que haya cosa juzgada de manera material, como debiera ser, sino simplemente de manera formal. Y es que en la investigación no encontraron mérito para seguir con el asunto, por eso que declaran el inhibitorio y lo dejan allí en reposo. Si aparece luego, como no tiene imprescriptibilidad de la acción penal, entonces si aparece luego una prueba a que según esto algo apareció o alguien volvió a declarar, entonces vuelven con el tema y ahí lo tenemos. Un asunto de los 90, doctor Fernando Sergio, en el 2020, todavía. Y ahí tienen al presidente Uribe para el 16 de septiembre llamado a una audiencia, a una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia, cuando ya no tienen, no tienen competencia. Esto es grotesco. Entonces no dicten inhibitorios. El inhibitorio es cuando la Fiscalía declara: no tengo más que tratar sobre este asunto, lo cierro, y lo cierra definitivamente. Si no lo cierra definitivamente, sino que lo deja ahí reposando, pues no hay inhibitorio. Entonces, eso es una contradicción en los términos. Quiere decir que en investigaciones de la Fiscalía no hay cosa juzgada nunca. No la hay. Cuando hablé del código, perdónenme y les ofrezco excusas a los oyentes, hablé del código penal, quería decir código de procedimiento penal. Sí, no importa. Código de procedimiento penal quiere decir que la cosa juzgada se acabó. Ese es el mundo de la pesadilla. Entonces, ¿los procesos cuándo terminan? Nunca. En cualquier momento puede aparecer un perico de los palotes que dice: sobre ese proceso, sobre el que hay aparentemente cosa juzgada hace no sé tanto tiempo, yo tengo algo que declarar, y se vuelve a abrir. No hay cosa juzgada. Es un mundo de pesadilla.
La cosa juzgada hace inmutable, inimpugnable y coercible una decisión judicial, una decisión de juez. Y hay cosa juzgada administrativa, para ponerle punto final a las cosas. Por Dios, las cosas tienen que tener un punto final. Bueno, aquí no existe, entonces ya acostumbrémonos a que no existe y a que cualquier sinvergüenza, con el correr de los años, como en este caso, puede venir a declarar, porque lo compraron, porque es interesante, a declarar contra el presidente Álvaro Uribe y vuelve y juega. Entonces ya había inhibitorio, pero el inhibitorio no vale. Ah, perfecto, perfecto. El derecho que enseñamos ya no existe. Y no hay cosa juzgada y entonces no hay que ocuparse de los nuevos asuntos, sino que los viejos ahí quedan, para siempre, listos a resucitar al impulso de cualquier sinvergüenza que quiera tomar una declaración. Esto es un mundo de pesadilla, así de sencillo, es un mundo de pesadilla. ¿Nunca terminar? No, nunca termina. ¿Cuándo termina una investigación de la Fiscalía? Nunca. Usted respira, si usted le declaran inhibitorio en la Fiscalía, usted respira y dice, bueno, ya no encontraron nada más en contra mía, soy inocente porque lo se acabó. No. Y resulta que no. Me aparece un testigo de esos de las cárceles que está a sueldo probablemente y que podrá decir cualquier cosa con tal de recibir una rebaja o con tal de ejecutar una venganza o de recibir algún dinerillo por ahí, quién sabe dónde y bueno. No hay cosa juzgada. Un mundo donde no hay cosa juzgada es un mundo de pesadilla. La gente no termina nunca, ni terminará jamás un proceso investigativo, porque siempre se lo pueden volver a abrir. Entonces no hay cosa juzgada. Listos, quedamos. Eso de la seguridad jurídica por aquí no pegó. No pegó, y la cosa juzgada es elemento, usted lo dice muy bien, es elemento fundamental de la seguridad jurídica. Bueno, ya se acabó el proceso, ya se acabó la investigación en mi contra. Ah, no señor, es que se la dejo ahí guardadita para que cualquier día que aparezca una nueva prueba yo se la vuelvo a iniciar. Ah, listo, el mundo de la pesadilla. Bueno, ¿y cómo le fue al presidente Duque en Nariño? Que finalmente fue a Samaniego y que prometió un estadio para jugar fútbol. No iba a ir y cambió de parecer. Él no iba a ir, él había enviado emisarios. Eso le había dicho al alcalde que viniera. Y entonces, eso es cierto. Y el alcalde dijo, no, el presidente nos dijo que iba a ir allá y entonces se fue para Samaniego. ¿Y cómo le fue? Pues el alcalde llegó a Samaniego y lo han recibido, yo no sé si sus asesores entendieron. El alcalde no, el presidente. No, el presidente. El presidente fue a Samaniego, estuvo en el departamento de Nariño, dio declaraciones desde allí y recorrió las calles primero en camioneta y no sé si alguno de sus asesores vieron una cosa muy diferente a la que vimos el resto de los colombianos. No le recibieron ni con vítores ni con serpentinas, le recibieron con abucheo realmente. Y no entendimos a qué horas el presidente entendió todo lo contrario, de verdad, perdónenme la redundancia, pero el presidente levantaba también la mano y gritaba queremos paz, mientras un sector le gritaba a Duque Paraco. De verdad que era una cosa bien compleja. Escuchemos un poco lo que fue el audio. Este audio no es tomado por la Casa de Nariño, este audio es de los ciudadanos que están en la calle escuchando y viendo al presidente Iván Duque. Pues las reacciones no fueron favorables y varios videos circularon por redes sociales y muchos se preguntaban si fue que el presidente no entendió realmente qué era lo que ocurría, porque el presidente saludaba como si estuviera, alguien me ha dicho, en campaña, en medio de las calles. O en un reinado, ¿no? En un reinado de popularidad. Esto no hay derecho, por Dios, esto no hay derecho. Bueno, y lo que más dolió, sí es cierto, cuando se acerca un grupo de ciudadanos y les dice que está trabajando sobre unas ayudas económicas, sobre unos proyectos productivos, sobre cómo mejorar la situación en la ciudadanía y les anuncia que pronto se terminará el estadio para que puedan jugar. Creo que es muy difícil. Conjurar la masacre con un estadio, hombre, qué difícil, ¿no? De verdad es un momento muy duro por las masacres.
si los bandidos juegan fútbol, pues entonces no tienen tiempo para cometer las masacres. No, esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Creo que fue desafortunado la forma. Y mientras tanto, el ministro de Defensa dice que nunca como ahora fueron necesarias las fumigaciones. No diga tanta cosa. Eso es decir que el agua moja. Hágalo. Amárrese los pantalones y fumigue. Ah, no, pero eso no. Eso sí no puede decirlo el presidente a anuncio. Pero si es que el exministro, el ministro Botero, ¿no? También había hecho el anuncio. Demar siempre le llevaba la cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había hecho el anuncio Guillermo Botero, el anterior ministro, de cuánto tiempo pasaría para que volviéramos a ver las aspersiones aéreas, y nos quedamos esperándolas. Este es otro anuncio y hay que poner las cosas en contexto y en perspectiva, porque había algunos oyentes preguntando a través de Twitter, bueno, ¿y por qué no han dicho nada de las aspersiones? Pero es que aquí nos preguntan, ¿cuáles aspersiones? El ministro hace un anuncio diciendo que se necesitan, pero de ahí a que se prendan las avionetas y comiencen las aspersiones, queremos ver. Qué horror. Pues vea, ya le anuncian, y se los cuento al oído, con el debate de control político al ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, por parte de, un partido que no se ha declarado de gobierno, pero que sabemos ha acompañado al gobierno Duque en muchas de las ideas que ha tenido. Por lo menos en la elección de la procuradora lo acompaña totalmente. ¿Cuál partido? El Partido Cambio Radical. Cambio Radical. Sí, anuncia ya, y esto puede trascender, es Cambio Radical, no estamos hablando de los Verdes, las FARC o de la Colombia Humana, estamos hablando de Cambio Radical, que cita a debate de control político al señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que responda precisamente por el tema de seguridad en Colombia, a cuenta de las masacres en el Valle del Cauca, norte de Santander, Nariño, Arauca y Cauca. Le aseguro, Demar, que va a llegar el ministro de Defensa a decir que ahora sí va a fumigar. Le aseguro que ese va a ser su... Hay quienes dan por sentado que ya vienen es un hecho que empiezan a fumigar. Sí. Y entonces, obviamente, se anunciarán también debates en torno a ello. La congresista Catherine Miranda escribió en Twitter: incumpliendo el cuarto punto del acuerdo de paz, el gobierno nacional reanuda aspersión aérea con glifosato. La lógica de Duque: al campesino glifosato y al consumidor a la cárcel, y los narcos financiando campañas. Hombre, esta señora es que no se sonrojan escribiendo esto, ¿no? Yo me preguntaba al fin de semana en Twitter, doctor Fernando y Sergio, ¿cómo era posible que en Colombia un juez, cualquiera que sea, todos respetables porque han hecho una carrera en derecho, ¿verdad? Han estudiado, se han preparado para llegar a la dignidad, mediante una acción de tutela desconociera de manera olímpica, de frente, de cara al país, sin que se sonrojara, desconociera olímpicamente un tema que es de resorte legal? Sí, ¿por qué digo de resorte legal? Porque el artículo 375 del Código Penal indica que quien cultive plantaciones de uso ilícito, coca, marihuana, en tal extensión, pues está incurriendo en un delito y tiene prisión por ese delito que está cometiendo. Entonces, como un juez le impide a la fuerza pública realizar la labor de defensa, de seguridad, y al mismo tiempo como desconoce un artículo del Código Penal para poder proteger a un grupo poblacional que está cometiendo un delito? No entiende uno cómo pasan estas cosas, pero bueno, es lo que ocurre. Y de manera flagrante, gobierno, sí. Hombre, lo vemos con jueces de tutela que se pasan por la faja el Código Penal. Jueces de tutela, pues no solamente, es que no se lo pasan por la faja, lo controvierten, absolutamente. La obligación fundamental que tiene un presidente de la República es garantizar el orden público. Es la obligación primera, esencial. Pues no, entonces no puede garantizar el orden público porque los jueces de tutela no lo dejan. ¿Pero qué es esto, por Dios? Reformaron la Constitución los jueces de tutela. ¡Al demonio con los jueces de tutela que digan que no se puede fumigar! ¡A fumigar! Es que es la vida del país la que está de por medio, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, celebremos esto, Sergio. Le contestaron un derecho de petición 7 meses después. Hombre, a mí hasta ya se me había olvidado que lo había radicado, doctor Londoño. Esto a raíz de la meta del gobierno nacional de sembrar 180 millones de árboles. Recordarán ustedes el anuncio que hizo el presidente desde el año pasado,
y lo reiteró en escenarios internacionales a comienzos de este año, hablando de esa ambiciosa meta de sembrar 180 millones de árboles en el territorio nacional en un programa de reforestación. Pues bien, sí, 7 meses tardaron en responder. A ver cuántas preguntas tenía el derecho de petición. 8 preguntas. 8 preguntas, 7 meses. Bueno, casi que de a un mes por pregunta. No eran nada complejas. No nos fuimos por la acción de tutela, porque ¿para qué seguimos congestionando más el sistema judicial para que nos respondan un derecho de petición? Bueno, lo cierto es que el gobierno nacional dice que a la fecha ha sembrado 33.885.911 árboles en Colombia. ¿Dónde están? Entonces, no, pues aquí tengo el listado de dónde están. La mayoría de ellos en el departamento de Antioquia. Vemos una cifra de más de 10 millones de árboles, pero, ojo, vemos departamentos como Vaupés que registran 0 árboles sembrados en el marco de este plan, departamentos como Guainía que tiene 0 árboles sembrados en este plan, y el Bichada tan solo tiene 7.893. Pero 10 millones de árboles son muchos. Sí, 10.268.000. Bueno, celebrémoslo y preguntémonos dónde están. ¿Dónde están? No, doctor Londoño, estamos muy lejos de la meta, ¿no? Estamos a 2 años de la meta fijada por el gobierno. No importa. 10 millones de árboles son muchos árboles sembrados en Antioquia. Que nos digan dónde está para ir a verlos. Sí, señor. Pues es la cifra que nos da el Ministerio de Ambiente. Más de 10 millones de árboles. Lo cierto es que, como le digo, pues departamentos que tienen en ceros esta cifra, y lo cierto es que pues les faltan casi 150 millones de árboles por sembrar en 2 años. Tengo mis dudas de que lo logren. Pero pues a esta velocidad, si en Antioquia hay 10 millones, y en total son ¿cuántos millones? ¿30 millones los que han sembrado? 33.885.911. Pero ¿qué precisión? Sí, no, esto es con toda la precisión. Y pues el dato es que el presidente en enero dijo que íbamos en 24 millones, así que pues si en enero íbamos en 24, quiere decir que 7 meses después vamos en 33, estamos sembrando más o menos, hemos sembrado este año 9 millones de árboles. Así que si siguen a este ritmo, pues no van a llegar a la meta, obviamente. Pues no va a llegar a la meta, pero han sembrado muchísimos. Que nos digan dónde, que los queremos ver y queremos saber qué pasa con esos árboles y cuánto han crecido y en qué situación están. Sigámosle la pista a eso, Sergio. Sí, le dejo el dato. La estrategia del ministerio, la recomendación que hacen es que los árboles que se siembren deben tener una altura mínima de 50 centímetros. Esto para disminuir las tasas de mortalidad. Así que, bueno, ahí deben estar sembrados los arbolitos de 50 centímetros. También preguntamos sobre el tipo de árboles que se siembran. Nos respondieron cuáles se siembran en el bosque andino, en la zona de manglar, en la zona seca, en la zona de páramo, en la Orinoquía y en la Amazonía. Así que, bueno, interesante derecho de petición el que responden un poco tarde, ¿no? Por ejemplo, esos de Antioquia, ¿dónde se sembraron? Porque no es sino preguntarle a los No, alcaldes. tendríamos que entrar en detalle con los mandatarios locales. Pero en el derecho de petición no le contestan. No. Pedimos, lo pedimos por departamento, doctor Londoño. Ya si queremos entrar en detalle, pues tendremos que radicar otro derecho de petición y esperar otros 7 meses a que nos lo contesten. No, 7 meses para una cosa general, entonces para esta cosa particular. Sí, esto sí ya... 7 no, por un número exponencial. Bueno, muy bien. Oigan, ustedes me permiten el fin de semana... otra cosa, Sergio. Espero que hayan discriminado muy bien que no se trataba de sembrar, o sea, sembrar propiamente lo que se dice sembrar, lo que entendemos por sembrar, doctor Fernando, ¿no? Los que hemos algún día estado en el campo trabajando. Lo que se dice sembrar un árbol, que es poner la semilla, ponerla en el germinador, luego pasarla de esa clásica bolsita negra. No, Demar, aquí siembran árboles. No, aquí siembran árboles pues ya de 50 centímetros. Que ya estaban sembrados y que ya estaban grandes y que necesitaban pues de 50 centímetros, son plántulas grandes, sí. No. Sí, ya estaban sembradas, ya existían, pues. Sí. Bueno, en el lenguaje cualquier cosa ganan. Porque eso es un manejo de lenguaje. No es que estén poniendo las semillas, están poniendo las plántulas. Bueno. Y creo que inclusive que ni siquiera las plántulas, Sergio, creo que hay unos árboles que llevan muchos años de crecidos, muchos años, y que necesitaban abono o necesitaban tala, y lo que han hecho es eso. O los mueven de un lado a otro, claro, mueven de un lado a otro, sí, señor. Bueno, aunque sea tema menor, pues para mucha gente es importantísimo. Les queremos decir que en Bogotá
En la avenida Caracas, a la altura de la carrera 13, hay paso intermitente por manifestaciones de los comerciantes de San Victorino. No, tema menor, doctor Londoño. Que eso exigen que termine la cuarentena. No, es que eso no es tema menor, la gente está rebotada. No se le ocurra tomar la carrera 13, no se le ocurra acercarse a ese sitio crucial para la ciudad de Bogotá. Claro, eso como información de servicio, pero el fondo del asunto es que la gente está desesperada, está enloquecida ya con el encierro, un encierro que ya a esas alturas pues se pregunta uno, ¿ya para qué? Y les con pasó las un cifras fuera de control, ¿no? Respecto de eso, precisamente, datico al oído. El 31 se terminan las medidas especiales o excepcionales que ha dictado el presidente de la República por el tema de la pandemia. Y todo parece indicar que el presidente de la República ampliará el término para que sigan algunas restricciones, solo que ya no serán 43, creo que son las posibilidades, los que estarían... 43 excepciones, sí. Excepciones, 43. Las ampliaría, no sabemos a cuántas serán las excepciones, para que pueda circular más gente. Pero mantendrá... Que dejen salir a todo el mundo, ya más de 43 excepciones. ¿Qué policía excepciones puede tener en la memoria 43 excepciones? Dígame. No, y más encima el glucómetro... Lo paran y entonces usted le pregunta, ¿para dónde va? Para tal parte. Entonces el policía coge, saca una tablet, supongo yo, o el celular, y empieza a leer cada una de las restricciones a ver en cuál encaja él o en cuál no encaja. Y de acuerdo a eso procede. Y con la otra mano pues le va tomando la atención, porque pues el tema de los hipertensos, y con la otra pues saca báscula. El glucómetro y saca la báscula. Sí, la báscula y le toma las medidas de masa corporal a ver si puede salir o no. Bueno, en una estación de televisión en Venezuela entró el gobierno y asesinó a 2 comunicadores, a 2 periodistas. Ya los están matando allá dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo le parece la noticia? ¿Tuvieron ustedes oportunidad el fin de semana de ver la columna, o leer la columna mejor, de Tomás y Jerónimo Uribe en el diario El Tiempo? ¿De pronto? No. Sí, bueno, aquí la tengo prácticamente en un minuto, si ustedes me lo permiten, la escuchamos. Álvaro Uribe preso por la Corte Suprema. Aquí está, son los hijos del presidente Uribe, precisamente escribiendo en el diario El Tiempo un editorial que conmovió sectores de las redes sociales muy importantes. Pues se trata realmente de una cosa que nadie se explica por qué. Se sigue ejecutando, se sigue adelantando y el presidente Uribe sigue preso, privado de su libertad, sin poder defenderse. Soy la voz. Soy Tomás Uribe. Soy la voz de un preso político y hoy quiero ser una voz de alerta. Álvaro Uribe es un preso político por la denuncia que interpuso en su contra Iván Cepeda, el líder de la nueva generación de FARC. Uribe fue interceptado ilegalmente, sin orden judicial. En más de 22.000 interceptaciones no se escucha a Uribe impartir una sola orden ilegal. Su encarcelamiento está basado en inferencias. Uribe es lo de menos. Goza del amor de su familia. Todas las noches duerme con su conciencia tranquila. Con el dolor que me causa, Uribe es lo de menos. Lo demás es la democracia. La democracia se encuentra amenazada cuando alias Santrich es filmado vendiendo narcóticos y los mismos jueces que encarcelaron a Uribe, amigos de Cepeda, dejan a Santrich en libertad. Que es la verdad y es lo que dicen en esa columna que se llama Preso Político y está en el diario El Tiempo a disposición de nuestros oyentes. Bueno, última noticia, en Tumaco otro ataque a la policía, un policía muerto. No es sino uno, ¿no? Yo creo que por uno no van a terminar un estadio de fútbol, es muy poquito. Una patrulla de la policía en zona rural de Tumaco, Nariño, otro policía muerto. Y sigue, y esto es de nunca acabar, Entonces, ahí tienen ustedes pues lo que está pasando. No, y la gente se ilusiona mucho con el tema de la aspersión aérea, es que votamos por ello, ¿no? Elegimos al presidente Duque con ese mandato, pero pues 2 años no ha pasado nada, y lo único que tenemos, hay que decirlo, es la insistencia del ministro de la Defensa diciendo que es urgente
retomar la expresión aérea, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay gente que ya dice, no, eso es una realidad, pero la verdad es que no lo vemos así. No conocía yo estas declaraciones, perdóneme, Demar, del presidente de la República. Dijo que no volvieron las masacres. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la prueba? Sí, porque nunca se habían ido. Porque nunca se habían ido, sí, así lo dijo. Sí, señor, desde Nariño. Así lo dijo. A ver, doctor Duque, sepa que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se cometían masacres en el país. Usted está mal informado porque usted estaba en el BID en Washington, de burócrata internacional muy bien pago. Y usted no sabe que en la época de quien fue su mentor, de quien lo hizo a usted personaje en la vida nacional, Álvaro Uribe Vélez, no se cometían masacres y el país estaba tranquilo. De manera que las masacres sí volvieron cuando Santos le entregó el país a los bandidos narcotraficantes. Ahí volvieron las masacres que usted no ha sido capaz de terminar, porque no ha tenido los pantalones de fumigar y no ha tenido los pantalones de enfrentar a los narcotraficantes. Esa es la verdad. Muerto de miedo de que le digan que está incumpliendo los acuerdos de paz. Esa es la verdad. Muy criticado, sobre todo en redes sociales, el presidente Duque y la gráfica, esa comparación que hizo. No fue un buen fin de semana para el presidente Duque. No. La comparación que hizo absolutamente desafortunada entre la cantidad de masacres cometidas durante su gobierno y la cantidad de masacres cometidas durante los 8 años del presidente Santos. Comparó 8 años de Santos contra 2 de él. Eso pues metodológicamente no es correcto. Y bueno, también le baja el tono y no hablan en el gobierno de masacres, sino de homicidios colectivos, ¿no? Pero usted ya sabe la razón que está en el Estatuto de Roma. Mire, dice el presidente Iván Duque respecto a lo que comenta Sergio: nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y terrorismo. Y sigue de la siguiente manera: entre 2010 y 2018 nuestro país vivió 189 homicidios colectivos. Oigan la expresión, 2010 y 2018. Nuestro país vivió 189 homicidios colectivos y entre 2019 y 2020 34 hechos de esa naturaleza. Claro. Entonces hemos mejorado mucho. Señor presidente. Por Dios. Dígale a sus asesores que nos pongamos serios. Colombia no puede tolerar masacres, ni 38 ni ninguna. No puede sufrir masacres. Esto es el horror. Lo que pasó este fin de semana es espantoso. A usted se le acabó el país entre las manos. Entiéndalo. ¿Por qué no enfrentó el narcotráfico? Porque ese es el gran problema del país. ¿Y por qué no lo enfrentó? Muerto de miedo de que le digan que está incumpliendo los acuerdos con las FARC. Porque en ese maldito papel está dicho que las FARC se van a ocupar de la erradicación de cultivos y de su sustitución. Y entonces a usted le da miedo atacar a los narcotraficantes. ¿Qué son esos? Que son los de las FARC y los del ELN. Todos esos bandidos son narcotraficantes. Pero usted no los enfrenta. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no se preocupen que viene el ministro de Justicia en camino y va a cambiar el panorama. Ministro de Justicia, finalmente, después de 2 años de cuasi vacancia. A ver. Pasamos por Susanita, pasamos por la doctora Margarita Cabello y ¿ahora qué? Otra Susanita, ¿y ahora quién? Un Susanito. No, ahora es un caballero. Un Susanito. Un Susanito. El viernes, se los decía el viernes, sonaba con mucha fuerza el doctor Miguel Ceballos. Y el fin de semana, vaya que si sonó fuerte, todo pareciera indicar que será el nuevo ministro de la Justicia. Un chiste. ¿Sonó fuerte o se hizo sonar, no? Es la pregunta. Eso está como los managers de los futbolistas. A James Rodríguez lo tienen sonando, el manager lo tiene sonando por todos los equipos importantes de fútbol desde hace cuánto tiempo. Bueno, entonces... Y esa decisión cuándo vendrá, ¿no? ¿Será que esta semana ya tenemos nuevo Susanito? Tener a Susanita o tener a Miguel Ceballos, eso no hace diferencia ninguna. Ya dio declaraciones diciendo que con el ELN habrá conversaciones de paz cuando den señales de buena voluntad. Hágame el favor. La masacre de los cadetes de la escuela de policía, los asesinatos que cometen en todos los lugares del país, pero no, si se portan bien, conversaciones de paz.
No hay nada más peligroso que un desocupado con iniciativa. ¡Ave María! Pues eso un tenemos desocupado con iniciativa, eso está muy duro. Bueno, le quiero contar que en los Estados Unidos la señora Conway, que es una importante asesora de Trump, deja la Casa Blanca. Sí. Dice que le va a dedicar tiempo a su familia y es que estaba en una situación muy complicada porque el esposo, trabajando con un grupo republicano muy crítico del gobierno Trump, y la hija, una influencer como le llaman, pues trinando en contra de su mamá por trabajar con Donald Trump. Entonces pues estaba en una situación difícil y es por eso que ha dado un paso al costado. Muy bien. Mesta Mosaji gana millonario pulso contra Mintic. Responde ante el Consejo de Estado por reliquidación de más de 5.000 millones de pesos en la prestación de servicios de televisión por suscripción. Para serle franco, no entiendo la noticia, pero ahí se las transmito y uno tiene que ser sincero. Y yo soy sincero y digo, no entiendo esa noticia, ni qué es lo que pasa con Mintic, ni qué fue lo que dijo el Consejo de Estado. Bueno, noticias que no se entienden, las que llegan de Medellín. Sí, señor. Sí, señor, noticias tampoco que no se entienden la de Medellín. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? El seguimiento o el monitoreo de redes que hacen desde Medellín, hay quienes lo llaman seguimiento, pero bueno, la alcaldía contrata un millonario monitoreo de redes para ver quiénes son los que están en contra del alcalde de Pinturita. Seguramente estaremos en esa lista, ¿no? Porque pues de él hemos hablado y pues, hemos dicho las cosas como son, hemos puesto los puntos sobre las IES y lo cierto es que pagaron una suma cuantiosa para monitorear las redes y para saber quiénes son los que están en contra del alcalde. Pues se trata era lo que faltaba. De un contratico, de unos contraticos por 138 millones de pesos por parte de la alcaldía del doctor Quintero y la empresa Selecta Consulting Group, con el objetivo de analizar conversaciones en las redes sociales y analizar el comportamiento de los perfiles que se viven, atacando, dialogando, diciendo, criticando a la alcaldía de Medellín. 138 millones de pesos del erario de los medellinenses para hacer perfilamientos. No hay derecho. ¿Y cómo le pareció el nombramiento de Angelita Garzón como directora de Relaciones Internacionales de las Empresas Públicas de Medellín? Pues increíble, ¿no? Increíble. Increíble, no nombran a un paisa, no hay paisas. No tenemos nada contra ella, nos parece una persona muy querida, muy amable, aquí estuvo tratando de hacer política, es la hija de Angelino Garzón, le fue muy mal, dejó la política, no sabíamos dónde estaba y ahora lo nombra Quintero. Pues estaba muy cerca Quintero, ahora sabemos dónde estaba. Directora de Relaciones Internacionales de la EPM. Una niña que hay que traer desde Bogotá para Medellín. En Medellín no hay una persona capaz de desempeñar ese empleo. No, pues, hombre. Ese y muchos otros. Los medellinenses, los paisas, están preguntando mucho por qué tanto nombramiento de tanto rolo en tantos cargos en Medellín, como si no hubiera suficiente talento en Antioquia. Y lo hay. Gran talento el que tiene en Antioquia. Creo que el doctor Quintero vivió en Bogotá los últimos 15 años y se fue el año de elecciones para Medellín. ¿No ve que tenía que ir a la Universidad Nacional encapuchado al pie de la imagen del Che Guevara para hablar de no sé qué? Porque uno lo oye y dice, este hombre, ¿al fin de qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Muy parecido a un tal Mario Moreno que había en México. Pinturita. Solo que parecido. Mario Moreno era un verdadero genio de la comedia y del manejo del lenguaje. Y este también. Le quiero contar que hay 5 estaciones de Transmilenio bloqueadas por comerciantes en el centro de la ciudad. Mejor dicho, la ciudad, el centro de Bogotá está impracticable. Sépanlo, queridos amigos, no se acerquen al centro de la ciudad. Bloquearon las estaciones de Transmilenio, 5 estaciones de Transmilenio bloqueadas. Los comerciantes exigiendo que no haya más cuarentena.
es que pues están de cuarentena hasta el tope porque entendamos, la gente no atiende la cuarentena. Pero los establecimientos públicos sí, porque esos son fáciles de cerrar, ¿no? Un almacén con un policía en la puerta y quedó cerrado el almacén. Pero si salen 10.000 personas a la calle, ¿qué hace el pobre policía? No tiene nada que hacer. Nada que sobre hacer. todo si tiene, ¿cuántas? 38 excepciones. Dice, 43. 43. No, la excepción mía es la número 27. Dice el policía 27, 25, 26, 27, 28. No hay memoria que dé para acordarse de 43 excepciones. No, le toca tener el decreto en la mano y revisar una a una a ver en cuál se enmarca. Con cuarentena, sin cuarentena, con COVID, sin COVID, igual los comerciantes como los colombianos, doctor Fernando, usted, Sergio, los oyentes, todos, tenemos que pagar los impuestos. Nada ha cambiado frente a eso. Así que ya han declarado algunos, ya han tenido que ir pagando otros y las empresas tienen que pagar igual. O si no, pues simplemente se hacen acreedores a una multa por parte de la DIAN. Eso no ha cambiado en absolutamente nada. Que 5 meses con el local cerrado, que no han podido trabajar, no importa, pague. Bueno. Esa es la realidad. Le cuento que ya hay fecha para la deportación de Mancuso desde los Estados Unidos, 4 de septiembre. Gran triunfo diplomático de Colombia. Esto sí. No, espere. ¿Deportación a dónde? No, porque lo de Italia sigue Italia, sobre la mesa. Sí. Creo yo lo mismo. La deportación es más hacia Italia que hacia Colombia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ciudadano italiano y lo que él está pidiendo y la pelea jurídica que está dando en los Estados Unidos es ser deportado a Italia, no a Colombia. Era lo que faltaba, que tenga Entonces triunfo ninguno. Terminará en Italia Mancuso como en Alemania terminó Leder. Bueno, hay una nueva, pueden mirarlo por ahí, que hay una nueva grabación de Trump que produce un gran escándalo en los Estados Unidos. Es que ya no le cabe uno más. Y ahí sigue, porque su contraparte es el señor Biden, que digámoslo con toda franqueza nos parece harto mediocre. Para la presidencia del país más importante del mundo, para la presidencia del país definitivo en el ordenamiento internacional, el país más rico del globo, un presidente como Biden. Como Biden. ¿Me permiten decir algo, por favor? No me van a masacrar en redes sociales, por favor. Pero sí, debo decirlo, me causa extrañeza y lo veía con simpatía el tema, porque decía, ¿cómo puede ser? Muchos venezolanos con la bandera en sus manos, la bandera de Venezuela, en Miami, apoyando a Joe Biden. Vi las imágenes. Pero si Biden es más de lo mismo, Biden es más de lo de Maduro, de lo de Chávez. Claro que sí. ¿Qué les pasa? Y de Obama, ¿no? No. Sí, pero sobre todo, más de Maduro y de Chávez. Bueno. Más del socialismo, sí. Y le quiero contar que hay nueva denuncia en marcha contra el presidente Uribe ante la Corte. Relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo. Hágame el favor. El hombre que derrotó el narcotráfico y el paramilitarismo. El hombre que redujo las siembras de coca de 140.000 a 48.000 hectáreas. El hombre que cogió a los paramilitares y los obligó a todos a que entregaran las armas. Y a los jefes los puso en la cárcel. Y después de la cárcel los mandó extraditados a los Estados Unidos. Ahora es acusado por paramilitarismo. Claro, buscan acorralarlo, buscan asfixiarlo a través de procesos penales. Y cuentan para eso con la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, es que ¿cuántos procesos no le tienen montado al presidente, al expresidente Uribe? Yo no recuerdo, pero son más de 100. No, unos inmediatos, pero sí son más de 30. Como quiera que sea, Sergio, más de dos, ya la cosa es grave. No, pues uno ya es grave. Sí. Bueno, ¿por qué no le pedimos a alguien, puede ser Yair, alguien que mire esta noticia de Mancuso, de la deportación el 4 de septiembre, si habla de la deportación a Colombia? Verifiquemos esa noticia. Hay una orden ya que dice que debe ser a Italia. Por eso es que, sí, vale la pena darle una mirada, porque él ya había tenido un triunfo jurídico en donde se ordena su deportación a Italia, no a Colombia.
Bueno, es decir, esto sería un escándalo de unas dimensiones. Déjeme la busco y se la paso, doctor Londoño, porque la estuve leyendo la semana pasada. Si la Cancillería de Colombia no es capaz de conseguir la extradición de Mancuso a Colombia, eso sí ya sería el colmo. De manera que para conseguir la extradición de Andrés Felipe Arias, un hombre inocente, absolutamente inocente, que estaba fugitivo pero protestando su inocencia porque era un perseguido político. Él no es un reo, él es un perseguido político por la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que están persiguiendo ahora a Álvaro Uribe Vélez hicieron con Andrés Felipe Arias. Para eso sí fueron capaces de encontrar los mecanismos suficientes para la extradición de los Estados Unidos a Colombia. Y no van a ser capaces de Mancuso. No puedo creer. Aquí la tengo, se la voy a pasar, doctor Londoño. El documento se titula Final Administrative Removal Order, como orden de remoción administrativa final, definitiva, fechada el 19 de diciembre de 2019, titular Salvatore Mancuso, y el país al que ordenan que sea removido es a Italia. Esto está, como le digo, la solicitud es del diciembre del año pasado y no, ya está firmada incluso en abril de este año nuevamente, así que será para Italia. Bueno, esto sí sería el colmo. Le voy a pasar la imagen, la publica Joshua Goodman de la agencia de AP. Yo sé que usted está bien informado y que eso está claro, pero esta sería la mayor vergüenza para Colombia en toda su historia. En toda su historia, la mayor vergüenza de todas. Aquí pues sí, y daría para que renunciaran 17 cancilleres, uno detrás de otro. No puede ser. Mancuso a Italia, hágame el favor. Bueno, y última noticia, España es el país más preocupado de Europa por el rebrote del coronavirus. La apertura, la gloriosa apertura, ya se acabó, la noche quedó atrás, a convivir con el coronavirus, con las distancias y por aquí y por allá. Ahí están los rebrotes por coronavirus en toda Europa y España el país más afectado. Ustedes hablaron de Mancuso y antes de irnos, doctor Fernando y Sergio, sí. Recuerden que hubo una polémica la semana pasada por unas declaraciones del señor comisionado de paz, quien no sabemos si llegará al final o no a ser ministro de Justicia, quien en alguna declaración que dio, no sé en qué radio fue que dio esta declaración, se le ocurrió decir, o no sé, o alguien le informó que eso era posible, decir que el gobierno nacional habría presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de Mancuso, en caso de que sea deportado a Italia, lo que causa una extrañeza enorme porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no juzga personas, juzga estados. Bueno, pero entonces, pero es que Ceballos, pero por Dios. ¿Será que entendí mal o entendimos mal los colombianos? Susanito, ya lo bautizó Susanito. Ay, Dios mío bendito. Bueno, queridos amigos, entonces estas eran noticias y comentarios que les hacíamos a ustedes al oído.